Hola a todos. Bueno, estoy resubiendo en realidad este video en el que estamos presentando el primer trabajo práctico de la materia. Si pueden ir haciéndolo, ayer lo subí. Debo reconocer que escribí todo rápidamente y yo estaba más prestándole atención al simulador que a la redacción, entonces tenía varios errores de ortografía y redacción, así que ahora los corregí. Y bueno, básicamente es todo lo que vimos en las presentaciones en clase. Pueden encontrar en forma complementaria información más teórica o que veo otras aristas de lo que vimos en la materia. Pero básicamente, bueno, tiene en total 15 puntos. 15 puntos que pregunta. El primero, que una redacción simple, concisa, resumida de qué es la energía. Es más, hay una explicación que es muy simple de qué es la energía, o al menos, no sé si qué es, sino cómo se puede explicar, que está, la pueden encontrar, que no está en los apuntes, pero bueno. También cabe aclarar que nosotros nos enfocamos en la energía eléctrica. No vimos otros tipos de energía. Pero por ejemplo, en el punto 2, ¿qué hay diferencia entre energía eléctrica y la acústica? Ustedes en sonido ya vieron las características de la onda sonora y con eso pueden explicar el punto 2, que no digo que entren en las variables de la energía eléctrica como la tensión, el voltaje, la corriente y si es corriente alterna la frecuencia, sino qué origen tiene una y qué origen tiene otra, qué diferencias y qué similitudes. La 3, ¿qué material es más conductor, el cobre o el oro? ¿Por qué se usa? ¿Por qué en qué caso se usa cada uno? ¿Cuáles serían los motivos de las decisiones de su uso, ¿no? Pueden buscar las tablas que compartí de conductividad de distintos materiales, sacar conclusiones, incluso mirando el simple modelo atómico del cobre y el oro se pueden dar cuenta, de acuerdo a lo que vimos en clase, por qué uno es más conductor que el otro. El 4, algunos ejemplos de materiales, sustancias aisladoras eléctricas y explique por qué son aislantes. Acá quería aclarar algo. Nosotros podemos tener, cuando decimos metales, cobre, plata, oro, son muy buenos conductores de electricidad y son sustancias bastante puras. Sin embargo, al 100% de pureza es muy difícil llegar en el elemento, la sustancia común encontrada siempre está contaminada, pero son sustancias que tienen alto contenido del elemento que tiene las propiedades de conducir la corriente eléctrica, como el cobre. Por ejemplo, un cable de cobre de muy buena calidad tiene 96-97% de pureza. Pero las sustancias aisladoras también puede haberlas puras, si se les ocurre una la pueden mencionar, pero por ejemplo el PVC, el plástico de los recubrimientos de los cables, está formado por un montón de elementos y sustancias. Entonces, teniendo en cuenta eso, igual pueden ver qué pasa con la corriente eléctrica, por qué los materiales aislantes no conducen la corriente eléctrica. Siempre hablando dentro de parámetros, ya lo hablamos en clase, que nada es totalmente conductor salvo condiciones especiales de laboratorio, como los superconductores, nada es totalmente aislante. Por eso se produce un rayo en la atmósfera de kilómetros de longitud y el aire, uno dice, pero el aire es aislante. Claro, pero depende de si la tensión es muy alta, esa aislación se rompe. Todo esto lo hablamos, lo vimos en clase. Bueno, la 7,
hablamos de un líquido electrolito, agua con una solución, por ejemplo, de un ácido. En una solución ácida, una batería de ácido plomo, ácido sulfúrico con agua destilada y placas de plomo. ¿Cómo es el movimiento de las cargas debido a las reacciones, reacción electroquímica? La nota es que no vimos la generación química de electricidad, pero verán en el material complementario un video que subí, unas placas, bueno, y el video, acá no puse que hice un pequeño video, para la conclusión más básica: ¿qué pasa con las cargas eléctricas en una solución ácida cuando se ponen electrodos de diferentes metales? Es para sacar una conclusión, no lo vimos, pero es interesante. ¿Y qué pasa con respecto a un cable de cobre con las cargas eléctricas? Bueno, defina la resistencia eléctrica, la ley de Ohm. ¿Qué variables proporcionales puede explicar resumidamente? Definir la ley de Joule. ¿Cómo aplicamos? Si debemos elegir una resistencia eléctrica, calcular su valor. Si debemos elegir una resistencia eléctrica, hay que calcular el valor de la resistencia, que va a conducir una corriente eléctrica de 1 ampere conectada a un circuito de 12 volt. Bueno, esos datos les tiro. Tienen que calcular la resistencia y determinar qué otra cosa más que dice la ley de Joule. Sabiendo que un cable conductor eléctrico, bajo la normativa eléctrica NM247, que es el que se usa en una instalación eléctrica de una casa, por ejemplo, para ser usado en instalaciones, en cañerías de una sección de 1 milímetro cuadrado, una temperatura máxima de 40 grados centígrados, soporta una corriente máxima continua de 9,6 amperes. Hablando de longitudes inferiores a 100 metros, y no hay que tomar en cuenta la caída de tensión por la resistencia propia del cable. Serviría para realizar Serviría para realizar un circuito que alimente un equipo de calefacción con resistencias de una potencia total de 6000 watts, que funciona con 220 de corriente alterna. No tomen en cuenta la corriente alterna para el cálculo. Primero, porque son resistencias, no son cargas inductivas, que eso después lo vamos a empezar a ver. A continuación, las tablas informativas, como complemento para que vean los datos. Buscan el de 1,5 y miren los datos que tienen: la aislación el espesor de la aislación, el diámetro exterior, la resistencia por kilómetro y la corriente admisible máxima, que es lo que yo les doy en el enunciado. Los valores de esta resistencia, muy simple: valores equivalentes total de resistencias interconectadas, estas pequeñas redes. Acá hay una un poquito más difícil, y la 14 deriva, pregunta de la 13: ¿qué corriente circula por esta resistencia según los datos que indica el esquema anterior? ¿Qué corriente estaría circulando? Según lo que ven acá, no hay otro dato. Después calcular la caída de tensión, resistencia 1, 2, 3 y 4 con el interruptor 1 abierto y luego con el interruptor cerrado. Simular en Tinker, pero justificarlo con cálculos. Puede haber unos pocos milivolts de diferencia entre el simulador y los cálculos, pero más o menos tienen que ponderar. ¿Se acuerdan? Tienen dos resistencias en paralelo. La resistencia equivalente es menor que la menor. Si les da mayor que la menor, ya hay algo mal. Si en un circuito con cargas resistencias en serie, la suma absoluta de las tensiones, de las caídas de tensión de cada resistencia, le da más que la fuente, hay algo mal. Eso es ponderar. Bueno, acá tiene el circuito y bueno, lo compartí ahí en el Drive, en el grupo de la cátedra, y espero que les vaya bien, y cualquier cosa nos vamos comunicando. Gracias por ver el video, nos vemos en el próximo.